Ahora vamos a conversar, ahora sí lo tenemos con nosotros, Hernando de Soto, candidato presidencial por el partido Avanza País. Señor de Soto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Central Informaciones. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, primero quería consultarle, señor de Soto, pues que apareció ayer en las redes sociales en la que se le consulta a usted sobre la situación del retiro de los fondos de la ONP y usted responde por otra situación, ¿no? Lo que sucede en la OMPE. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Estaba justo por entrar a la celebración con algunas centenares de personas para celebrar el hecho que se ha nombrado una plancha presidencial de la cual yo soy el candidato presidencial, y había mucho ruido y yo escuché ONPE y no ONP. Entonces me dirigí a un problema que no existía, o por lo menos en ese momento no era relevante, que era si le iban a retirar fondos a la ONPE. Como habiendo todo ese ruido, uno de mis asesores me dice: oye, Hernando, no se trata de la ONPE, se trata de la ONP. Y para entonces ya habíamos entrado a la discusión y yo tuve que entrar en otra cosa, que hubo un problema auditivo. Efectivamente, no chunté con poder escuchar cuál era el nombre. ¿Sí reconoce, señor de Soto, que este tipo, digamos, de errores muestran alguna o cierta desconexión con la realidad? ¿Lo ve así? Porque digamos que era de las principales críticas que recibió usted ayer. Reconozco el haber hecho un error. De reconocer que detrás de ese error hay algo fundamental. No, pues si tengo algún problema, tiene que ver con el doctor que tengo que visitar probablemente la próxima semana para asegurarme si fue el ruido o si estoy con un problema con el auricular en la oreja derecha. Prometo mantenerla al tanto de mi salud lo antes posible. Ahora, bueno, aprovechando que estamos hablando de la ONP, quería saber su opinión sobre esta propuesta del Congreso de la República y las acciones que va a tomar ahora el Ejecutivo sobre, según ayer había anunciado el ministro de Economía, una demanda de inconstitucionalidad porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Cuál es su análisis, señor de Soto, sobre lo que está pasando pues ahora en el país con este tema? Bueno, me parece que tiene usted absolutamente razón, que hay algo que está pasando en el país. Entonces vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto no es estos cambios de ministros. El fondo del asunto no es si algo fue constitucional o no constitucional. O no es normal pues que hayamos cambiado de 3 ministros en unos cuantos días, de 5 ministros probablemente en 30 días, que estén cayendo un Congreso tras el otro, que ya tengamos el 4º presidente durante ese periodo presidencial. Lo que hay detrás de todo eso es una incapacidad en tiempos de crisis, sobre todo, del gobierno del Perú, de verdaderamente saber cuál es el problema que hay detrás de todo eso. Este es un gobierno que no está en contacto con su pueblo. Ahí está, no tiene problemas físicos, de auditivo, demasiado ruido, sencillamente no tiene información. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer, y hemos dicho que es el programa de nuestro país, es agarrar ese 70 y probablemente ahora 80% de la población que no está identificada para fines de gobernanza. Entonces, para ponerlo en relativo sencillo, todo el mundo está fracasando porque el Perú profundo no está siendo gobernado, y no está siendo gobernado porque nadie sabe quién realmente lo maneja, dónde están sus líderes, y eso es justamente la base de nuestro programa. Cómo hacer un pacto social que permite que entre a los registros del Estado el conocimiento de quiénes sufren, dónde y cómo se los puede ayudar mejor. ¿Cómo califica el rol del Congreso en estos meses, señor de Soto? Porque si es que, y lo va a hacer, el Ejecutivo va a presentar su demanda inconstitucional, pero no es la primera demanda de inconstitucionalidad que presenta el Ejecutivo. Ya van varios proyectos a ese Congreso de la República que tienen ese mismo, digamos, ese mismo camino. ¿Qué está pasando con el Congreso? ¿No están leyendo bien las demandas? ¿Qué es lo que está pasando dentro del Parlamento? Lo que está pasando más bien dentro del Parlamento es que la forma como son elegidos nuestros representantes no les permiten a ellos mantenerse en contacto con la realidad peruana. ¿Por qué? Porque en primer lugar el proceso electoral
es uno en el cual la consulta en el Perú es una vez cada 5 años. En otras palabras, ahora es el 11 de abril, o después en junio en una segunda vuelta, o mayo, cuando sea. El Perú se va a poder pronunciar una vez, y por los 5 próximos años no se va a poder pronunciar. A diferencia de otros países, los países desarrollados, donde la consulta es permanente. La consulta es permanente porque los representantes son elegidos por distrito electoral múltiple, porque son verdaderamente elegidos por primarias con sujetos que han sido evaluados anteriormente y porque están obligados a regresar a sus provincias a informarse, se les pone escuelas de primarias, y porque hay un sistema de referéndums que no son plebiscitos, es decir, mediante el cual el Estado decide plantearle una alternativa a un programa X a la población, sino más bien se le pide a la población por iniciativa popular que ellos eleven su pedido y su programa, porque ellos saben dónde se le ajusta el zapato. Entonces, para terminar rápidamente con este asunto, ya hemos tenido estudiantes en la calle que antes de tener paro agrario, ya habían comenzado conflictos en los cuales había muertos, y dar lugar a las cosas que usted estaba señalando y a cual se queja, que son que los ministros caen uno por uno, y hasta ahora nadie ha tomado contacto con ellos, exceptando nosotros, de Avanza País. Hemos tenido una reunión al cual hemos invitado a RPP, a la cual hemos invitado al expresidente Vizcarra, para reunirnos con los primeros representantes estudiantiles de más de 27 universidades que estaban en la calle a recoger y comenzar a clasificar las respuestas y las necesidades que tenían. Lo que pasa con el Congreso, entonces, para resumir, es que no están enterados porque no tienen los mecanismos que nuestro programa de gobierno sí quiere finalizar e instituir para el próximo Parlamento. Usted representa y va a ser, digamos, el rostro que va a competir en esta, digamos, en esta carrera, en esta campaña electoral por Avanza País. ¿Cómo van a hacer la campaña? ¿Cómo? Sabemos que estamos en medio de una pandemia, va a ser un poco difícil. Quería saber cómo va a ser la campaña, cómo va a conectar con las bases de este partido, pero además también quería saber, señor de Soto, ¿desde cuándo usted hace vida partidaria en el partido Avanza País? Yo le voy a contestar. Yo hago vida democrática hace algún tiempo. Por ejemplo, como usted sabe, actualmente hay un paro agrario, ¿no es cierto? Sí. Donde están bloqueándose las carreteras. Y en distintas partes del país van a comenzar, están por comenzar varios otros paros. Le puedo yo, si usted me permite, decirle cuáles son los próximos paros del Perú. Porque los próximos paros que se ven, aparte del paro nacional agrario, son los paros de las rondas campesinas que se vienen, los paros nacional de los trabajadores pesqueros, de los médicos y enfermeros, de los trabajadores mineros de la Oroya y otros, del sector minero de las Bambas, por lo menos se están amenazando con ellos, de la CGTP y la construcción civil, ya casi he terminado, de los pueblos sin agua y luz de Lima, el paro cocalero y las zonas mineras y petroleras. ¿Por qué? Porque justamente, a diferencia de estarme reuniendo con otros partidos políticos o si se quiere hacer la vida partidaria, y usted está por supuesto insinuando de que quizás no hago tanta vida partidaria, yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, identificando todos los líderes agrarios del país. Con ellos me reúno continuamente, y todos esos lugares donde van a haber los paros, todos esos lugares, porque como con los estudiantes, los estoy identificando. Por eso, para mí hacer política no es estar reunido en un cenáculo en Lima con una serie de figuras ya trajinadas como yo en el quehacer nacional o internacional, sino es estar en contacto con su pueblo. Entonces le agradecería si me reformula la pregunta y me dice si estoy haciendo política. Sí lo estoy haciendo. Si estoy haciendo vida partidaria, menos, porque ¿de qué sirve hablar con una serie de otras personas desinformadas? Es decir, tiene vida política, pero no vida partidaria en Avanza País. No, tenemos vida partidaria, pero por ejemplo en el caso nuestro sabemos dividir el trabajo. Quien se encarga, por ejemplo, de la vida partidaria específicamente es mi adláter, la persona de mi máxima confianza, que es Miguel Vega Alvear. Él está en eso todos los días, al igual que otros miembros. Yo estoy más bien en el campo
de estar en contacto con las bases que desconoce y sobre las cuales no tiene registro porque son informales el gobierno peruano, y que da lugar a todos los achaques y dolores de cabeza que usted ha señalado. Ahora, señor de Soto, sabemos, por ejemplo, que Avanza País tiene 20 años de existencia, pero solamente ha participado en 3 elecciones, una de ellas en un comicio general. Incluso en el 2006 no superaron la valla, tuvieron que reinscribirse en el 2017. Entonces, ¿por qué apostar por un partido como Avanza País? Porque no me importan los éxitos de Avanza País, sino me importan lo que representan, lo que quieren. Es el partido que fundó Alfonso, o fue fundado a nombre de Alfonso Barrantes, un muy querido alcalde socialista en Lima, con el cual yo tenía una relación afectuosa, amistosa, que una vez inclusive cuando nos llevamos tan bien, a pesar de que estábamos en esos momentos, estamos hablando hace más de 30 años, en lugares distintos del espectro político e ideológico, decidimos definirnos. Y me acuerdo que su frase que creo que además era inspirada por los polacos, es: lo que tenemos en común, Hernando, me decía él, es que los dos somos liberales, socialistas, conservadores. En otras palabras, izquierda y derecha no era tan importante como el hecho que en la realidad no hay gobierno del mundo que no tenga un poquito del uno y del otro. Lo que ha ocurrido con la evolución del tiempo, y lo dije y fue suscrito por el presidente del partido, que es Pedro Zenas, es lo siguiente: hoy día, a diferencia de los tiempos con Barrantes, no existe esa alternativa socialista economía. No existe, ni en China. Bueno, el único lugar probablemente es Corea del Norte y quizás Zimbabue, pero el resto no los tiene. Entonces, en este momento nos hemos acercado. El plan de gobierno que yo he propuesto ha sido unánimemente aceptado por el Comité Ejecutivo Nacional, por el Comité de Campaña, y estamos sensibles a que los pobres ahora son esencialmente sector informal, y nosotros queremos o disminuir radicalmente o acabar de una vez y por todos con esta enorme informalidad que lo que da lugar es a lo que usted está diciendo. No solamente parlamentos que están ciegos, ejecutivo que está ciego. Acaba en su programa de estar hablando Jaime Chincha y otros sobre el hecho de que se han cambiado de ministros continuamente. ¿Y por qué cambian? Porque nadie sabe de dónde proviene el desorden. Si uno no se conoce a sí mismo, si uno no conoce en un país donde antes éramos 70% de la población, ahora 80% que es informal, nunca vamos a salir adelante. Entonces, la primera cosa que consideramos, y donde no hay absolutamente ninguna divergencia entre un partido que es relativamente pequeño y nosotros, pero que está muy bien armado, es de que no se puede gobernar a ciegas. Ajá. Quería hacerle la última pregunta. ¿Cómo va a ser el trabajo con los militantes, que finalmente son quienes van a avalar su trabajo y van a apoyarlo en esa campaña electoral, que va a ser muy difícil? ¿Cómo va a ser el trabajo con los militantes? Pero además quería saber cuántos militantes tiene Avanza País. Avanza País está más o menos, entiendo, por unos 7.000 militantes, 8.000, eso fue la cifra establecida, pero en nuestro caso, por lo que le he dicho, por la democracia directa que estamos estableciendo, por el hecho que estamos nosotros sabiendo quién es quién en el país, no se trata de tener 7.000, no se trata de tener 240.000, hay 32 millones de peruanos con los cuales hay que contactar. Es con esos peruanos que vamos a contactar. El partido para nosotros es un vehículo, estoy seguro también para los políticos que están tradicionalmente en Avanza País. Su objetivo es el Perú, la población del Perú. Esto no va a ser un gobierno para los partidarios. Los partidarios son nuestro vehículo. Le agradezco, señor de Soto, que nos haya acompañado esta mañana. Hernando de Soto, candidato presidencial por el partido Avanza País, explicándonos un poco cuáles son las proyecciones y las opiniones respecto al tema coyuntural, los cambios en el ministerio y demás situaciones, y además cómo va a ser la campaña en este contexto bastante difícil, que es la pandemia. Nos vamos inmediatamente nosotros a una pausa. Sí, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Central Informaciones.